Pokémon no necesita presentación, es una de las franquicias multimedia más influyentes de los últimos 20 años, siendo la propiedad que mayor ganancia ha conseguido en el mundo gracias a juegos, animaciones, juguetes, mangas y mucho más. Entre todos esos productos destacan dos cosas que a los ojos del mundo definen a Pokémon: los juegos y también el anime de 1997 encabezado por Takeshi Yudo. Al tener la serie animada en su ADN insertado el estilo de Yudo y su equipo, que habían trabajado en proyectos de Tatsunoko con premisas diseñadas para virtualmente durar por siempre, hizo que en los primeros años de la serie el progreso significativo de los personajes fuese sutil y el desarrollo de una trama poco tangible fuera de las medallas como indicadores de progreso. En esencia, el anime de Pokémon hasta el día de hoy consiste en la aventura del día conociendo al monstruo de bolsillo de turno para la semana siguiente hacer borrón y cuenta nueva y perpetuarse hasta que sea económicamente inviable. Esto con los años fue alienando fans que pedían a gritos una historia más concreta y sobre todo más enfocada en el mundo de los monstruos de Nintendo. Es ahí donde salió, entre un océano de adaptaciones impresas, el manga de Pokémon Special, creado inicialmente por Hidenori Kusaka y Mato. Este cómic oriental, desde su génesis, logró que una gran cantidad de fans la adoptaran como su interpretación predilecta del mundo de Satoshi Tajiri, donde incluso varios han dejado claro que lo consideran la versión definitiva de la historia. ¿Es esto realmente tan así? Bueno, hola y bienvenido a PBZ. En el día de hoy vamos a intentar descifrar si el arco inicial de este manga que enamoró a tanta gente es realmente tan especial. Así que vamos por partes. Este manga de Pokémon Special inició su publicación en marzo del 97, un mes antes del inicio del anime en Japón. ¿Eso es relevante? Bueno, sí, y mucho. Si bien en la actualidad uno sabe que Charmander se ve así y estas son las proporciones de un Pikachu, en los 90 las cosas eran un tanto diferentes. En esos tiempos, nadie esperaba que Pokémon se volviera un mega fenómeno que casi 30 años después seguiría vivo como si nada y generando más dinero que nunca. Eso quiere decir que algunas normas estándar de la franquicia hoy en día todavía no estaban demarcadas y por ende eso afectó a todos los productos creados en ese momento. Por ejemplo, tanto en Special como en Dengeki Pikachu, los diseños de los Pokémon fueron revisados en varias oportunidades porque no había nada tan estandarizado respecto a cómo se veían, al igual que cuestiones relacionadas con la violencia. Hoy en día Pokémon es como Mario, una propiedad guardada en formol donde todo debe ser family friendly y experimentar no está permitido. Pero en ese entonces, tetas, culos y violencias a no más poder, y esta libertad afectó la forma en la que la primera saga de Special fue creada. Había más espacio abierto a la interpretación de cómo eran varias cosas en el mundo Pokémon que hoy en día no se discuten. Por ejemplo, las Pokébolas son de esta manera, nadie tiene dudas de eso, pero en Special son transparentes y se puede ver al Pokémon por dentro, posiblemente inspirado por los primeros juguetes de Takara. El punto con este ejemplo es que es importante entender que el contexto que dio origen a este manga es único e irrepetible. Ciertas cosas que hizo hoy en día no estarían permitidas, como así también hay que comprender que ciertas inconsistencias que tiene no son por una cuestión de negligencia de los autores, sino más bien por el estado embrional de la franquicia en esos tiempos. Pero quitando eso, ¿es la obra legendaria que todos dicen, llamada por incluso algunos como Pokémon para adultos? Bueno, el manga de Pokémon en su primera saga, conocida como Red Blue Green, nos cuenta las aventuras del pibe rojo, su crecimiento como personaje y rivalidad con el Gary verde o azul según la edición que leas. Creo que una cosa que hace especial a esta serie, o por lo menos lo que la hace resonar con sus lectores, es lo bien estructurado que está el primer capítulo. En el mismo pasan tres cosas importantes. Lo primero es que mientras en otras obras la escala de rareza de los Pokémon es progresiva, es decir, empezamos con ratas y palomas para mucho después en la aventura ver cosas como esto que Dios sepa qué es, en Special lo primero que uno ve es a Mew, cosa que tiene sentido. Mew fue un Pokémon muy atractivo para la época, de hecho fue lo que más ventas y divulgación de boca en boca generó en Japón respecto al juego, el Pokémon misterioso que no se puede obtener por medios convencionales en la entrega original. Y ya de una, al ponerlo al principio, el
manga nos informa que esta historia va a exceder la limitada narrativa presentada en los juegos. Por otro lado, vemos la presentación de un Team Rocket más serio, misterioso, con objetivos concretos, que nosotros desconocemos, comunicando la idea de que hay una trama de fondo más firme que en su contraparte animada. Y finalmente se presentó el elemento que, en mi opinión, es lo que hace que pegue más fuerte a la audiencia esta historia: los personajes. Ni Red ni la dinámica con su rival son revoluciones literarias ni nada por el estilo dentro de lo que puede ofrecer la ficción japonesa. Pero hay que entender algo: sus personajes tienen tanta resonancia con los fans de Pokémon al empezar a leer el manga por algo muy simple: el marco de referencia. Casi todos los presentes, más en los tiempos del boom de Pokémon a principios de los 2000, como introducción a la franquicia tuvieron a Satoshi en la serie animada. Son muy pocos los que en ese momento entraron por los juegos y ni hablar por los mangas. Y si bien es innegable que el Mostaza tuvo, en lo que fue Kanto con Islas Naranjas, un muy sutil pero firme arco de crecimiento, luego entró en un ciclo sin fin de estar atrapado en una serie para que dure por siempre. Entonces, como que no hay una historia muy bien definida fuera de la fórmula del problema del día, hasta que llegamos a la liga, pierde y se repite el ciclo. Obviamente hay instancias de excepciones a la regla, pero entre estar expuestos como fan a esa fórmula y a los juegos que son leves en trama con el espíritu de crear tu propia aventura, al descubrir a Red, un personaje con falencias y objetivos claros a superar, así sean simples, es muy difícil no sentir un apego instantáneo a él. Red es simple, es un entrenador habilidoso para los estándares del pueblo donde vive, pero todavía le falta mucho. No sabe sus límites, es un poco creído y carece de disciplina. Pero lo que le falta como entrenador lo compensa con su empatía con los Pokémon. Todo lo contrario a Green, que es un trainer muy bien disciplinado pero muy frío con los monstruos de bolsillo. La serie ilustra a la perfección la dinámica de estos dos cuando Green se da cuenta que Mew está fuera de su liga, mientras que Red se manda de cabeza a luchar contra él, fracasando rotundamente, y ni hablar cuando nuestro protagonista detiene a su rival de luchar con un Kangaskhan para salvar a la cría que estaba herida. Momentos como estos, como cuando Green y Red intercambian sus Pokémon sin querer, conociendo indirectamente un poco más el uno del otro e incluso dejando pequeñas enseñanzas en sus equipos de monstruos, son las instancias donde la serie brilla de verdad, al punto que le dan una razón narrativa a la evolución por intercambio, como una forma metafórica de demostrar cómo va creciendo el vínculo entre ambos. Y después tenemos a Blue. Esta chica, por su parte, por lo menos en el primer arco, no tiene un rol tan memorable en términos de crecimiento. A pesar de eso, su caracterización es sublime y la selección de Pokémon que tiene es brillante. El personaje es una maestra de las estafas con una gran astucia que además sirve como recurso narrativo para marcar aún más la diferencia entre Red y Green. Al uno como lector poder apreciar cómo ambos reaccionan de forma totalmente diferente a las estafas de esta chica. Otra cosa que me gusta es que ella simboliza el hecho de que si bien los juegos se ven forzados a descartar conceptos, a veces por tiempo, a veces por limitaciones técnicas, eso no va a quitar que los mangakas están dispuestos a retomar esas ideas, como ella siendo una opción de género para el jugador, o el hecho de que logran incorporar de forma orgánica algunos elementos descartados como el Oak maligno de los juegos. Ya vamos a hablar de eso algún otro día, posiblemente. Pero para ver el verdadero potencial de qué puede ofrecer en la historia esta chica todavía falta mucho. Acá se siente como un personaje más carismático, carente de sustancia que otra cosa, a pesar de que en la liga le intentan justificar su historia con lo del secuestro de pájaros, pero igual en el contexto de este arco, en mi opinión, se siente salido medio de la nada todo este trasfondo sin ninguna indicación o indirecta previa a lo largo de la historia. Solo está ahí como una excusa para justificar la moral de robar el Squirtle al principio de la aventura. Dinámicas como esta, entre los tres entrenadores principales, son lo que, en mi opinión, tiene para ofrecer esta serie como su componente más fuerte. Pero fuera de eso, tiene una historia bastante interesante. Es un manga que se anima a romper con lo que uno esperaría de los pocos puntos narrativos de los juegos, creando su propio camino. Por ejemplo, el Team Rocket tiene un plan totalmente diferente a su contraparte digital. Los líderes de gimnasio tienen nuevos roles, como soporte o incluso como villanos, aliados al Team Rocket. Son cosas que uno, aunque esté familiarizado con los juegos, no se ve venir. Podríamos decir que sacude un poco la fórmula de los monstruos de bolsillo. También está el tema que Kusaka, en esta primera parte de la historia, tiene un don para tomar la información de los juegos que se presentan de forma vaga y libre a la interpretación de cada uno y les da una forma más concreta. Como por ejemplo, se genera un vínculo directo en la historia entre Blaine y la creación de Mewtwo. Algo lógico si lo pensamos detenidamente, si tomamos en cuenta que su gimnasio no solo es un laboratorio, sino que la llave del
del mismo está en la mansión abandonada, donde están las notas sobre la creación de este Pokémon. Además, lo siniestro y oscuro que el juego deja de fondo, implícito y de forma sutil, es traído al frente en esta historia. Volviendo a Blaine, algo tan turbio como su brazo conectado biológicamente a Mewtwo, así todo deforme, era algo visualmente impactante para la época. O partir al medio un Arbok, algo que jamás permitiría de Pokémon Company hoy en día. Y eso se puede notar porque incluso a la Cobra, en historias posteriores, retroactivamente la revivieron diciendo que se podía regenerar y que realmente no la habían matado. Pero no son todas luces y colores. También hay algunos aspectos problemáticos, entre comillas, en este manga que cuando se hablan maravillas de él, por lo menos en mi experiencia personal, no se suelen mencionar, y esos son... Quiero que quede claro que Pokémon Special, este primer arco por lo menos, es un buen manga, y en sus conflictos surgen ideas interesantes como que un entrenador está en peligro real durante las batallas, pero por Dios en general las peleas son bleh. No solo que se sienten aceleradas al punto de resolverse en 2 segundos sin dejar un desarrollo más memorable, sino que son tan básicas que en comparación dejan a la versión animada del mundo de los monstruos de bolsillo como una serie con las mejores batallas de la vida, cosa que está muy lejos de ser la realidad. Además, su lógica interna es inconsistente. De nuevo, es una cuestión de contexto respecto a no ser tan estricta con las mecánicas y su fidelidad a los juegos, pero si bien es entendible, eso no quita que sigue siendo molesto que Pikachu one-shoteó a un Onix con el poder de la amistad, haciendo que explote, o que Bulbasaur en su primer pelea pudo usar Solar Beam, el que para la época era uno de los ataques más poderosos de los Pokémon hierba. Hay otros problemas respecto a la coherencia interna de la historia con respecto a cómo interpreta las mecánicas. Por ejemplo, los poderes de los Pokémon de Blue pueden ser usados de forma muy creativa, como Itto haciendo una máscara para cambiar la identidad o usar a Jigglypuff para volar, cosa que en el juego no puede hacer, pero que está bien, son reglas de la serie y honestamente me parece genial, le da personalidad a la entrenadora, pero si ella no necesita respetar las mecánicas de vuelo, ¿por qué Red necesita encontrar el Hidden Machine de Surf cuando claramente su Poliwrath puede nadar sin problemas? Incluso el manga no se toma el tiempo de explicarte qué carajo es una Hidden Machine, por lo que asume que jugaste los juegos y con eso se vuelve una historia incompleta que depende de conocimientos previos de otros medios para ser comprendida apropiadamente, y eso realmente resta. Cada producto de Pokémon debería poder sostenerse por sí solo. Otras ideas de las que no soy muy fan es que algunas de las libertades que se tomaron con los poderes ya rozan el absurdo de la conveniencia. Por ejemplo, en una oportunidad en la ciudad Safran, Sabrina pone un campo de fuerza para que nadie pase, y mágicamente el Pikachu de Red usa doble equipo, creando un clon holográfico que puede meterse a la ciudad y transmitir gracias a un Pokémon psíquico de Green imágenes de lo que ve a la Pokédex. ¿Perdón? Imagínate, es como si Naruto hiciera un clon de sombras que pueda atravesar paredes y todo lo que ve se transmite a una TV. También está el tema de que en la historia las medallas tienen poderes super especiales y no sé, se entiende que están tratando de adaptar la idea de que estos ítems tienen un efecto en el gameplay, pero de ahí a ser la fuente de energía infinita capaz de combinar a los pájaros legendarios es una idea válida técnicamente, pero ¿no se siente como demasiado excesivo? Pero al final del día todas estas son observaciones, en su gran mayoría pequeños problemas que, como dije antes, están fuertemente relacionados al contexto de producción, que a mí personalmente no me cierre no quiere decir que sea malo, pero eso no quita que la serie tiene un único problema universal que plaga toda la historia y la compromete significativamente: el ritmo. Pokémon Special, por lo menos en su primer arco de 3 tomos, va a las corridas, demasiado rápido. La historia inicia constando cosas simples, pequeñas aventuras de Red, pero llega a un punto donde intenta narrar situaciones más ambiciosas que simplemente no se sostienen muy bien con esos ritmos. Por ejemplo, Koga se ha introducido como un mini jefe, pero es eliminado tan rápido en su introducción que, aunque lo traten de redimir en una futura instancia, su credibilidad como amenaza de todas formas ya está destruida. También, como no hay tiempo de nada, en muchas oportunidades, sin explicación alguna, vemos situaciones como Red infiltrado en el Team Rocket y como que jamás te cuentan apropiadamente cómo se da esa infiltración y las dificultades de meterse ahí adentro. O carajo, ¿qué hizo para saber que tenía que ir ahí? La peor defensa de esto, en mi opinión, es Giovanni.
En un capítulo, sin previo aviso, aparece haciéndose el bueno y aprendemos que estuvo viajando con Red fuera de cámara y se volvió su amigo. Todo parte del plan del villano para saber cómo es el trainer protagonista y luego traicionarlo. Pero no vemos cómo forja el protagonista ese vínculo, así que va a ser estúpidamente difícil ponerse en su lugar para entender cómo se siente al saber que este hombre gentil en el que confía terminó siendo terrible hijo de mil pu. También hay otras situaciones perjudiciales por esto. Misty en un capítulo es débil y mágicamente al otro es sumamente fuerte. Tampoco llegamos a conocer bien a los Pokémon de Red. El personaje los va rotando, pero fuera de Pikachu y Poliwrath hasta ahí nomás, estos monstruos de bolsillo carecen totalmente de personalidad. Incluso la liga se siente acelerada. El combate final entre Red y Green, el cierre de sus arcos, el cierre de esta historia se resuelve en 2 segundos de una forma acelerada, tan descuidada que incluso Green termina usando un Pokémon menos que Red en el combate y pierde por alguna razón al tercer knockout cuando Red usó 4 Pokémon. Cualquiera, man. Y ni hablar que esto implica a lo largo de todo el camino una muy pobre caracterización de todo personaje que no sea alguno de los entrenadores principales. Los líderes de gimnasio traidores, por ejemplo, dan las justificaciones más de manual y en la mayoría de los casos ni eso hacen para explicar por qué están con el Team Rocket. Me cuesta mucho entender la causa de este apresurado desarrollo de la historia todo el tiempo. Mi teoría es que tiene que ver con que en el mismo 1997 originalmente iba a salir Pokémon 2, luego conocida como Pokémon Gold and Silver, el cual se terminó posponiendo varias veces hasta llegar a su fecha de salida real en 1999. Por ahí, la presión de cerrar esta historia y adaptar esta secuela fue lo que llevó a estos tiempos, y al ver que se pospuso, ¿eso fue lo que hizo que tuviéramos Pokémon Yellow más adelante? No lo sé, no hay forma de saberlo, realmente, pero teniendo en cuenta que con los grandes problemas que sufre hoy día las publicaciones inconclusas de varias sagas de este manga, al no poder mantener el ritmo de estreno de los juegos, no me extrañaría para nada que este fuese uno de los primeros síntomas de los problemas que en la actualidad tanto plagan a esta historia. Pero a pesar de que hay ideas que por estos tiempos no se adaptaron y me gustaría haber visto puntualmente acá, como el subplot de los fantasmas de Marowak, esos son pequeños detalles, no son quejas reales. Donde sí creo que hay un verdadero problema concreto es que de cierta manera seguimos a Red en su viaje, pero en ningún momento paramos a ver bien el mundo que lo rodea y lo más importante, no paramos a conocer cómo viven y son los Pokémon como seres vivos, el centro de esta historia. Y no es que esté pidiendo un mundo mega detallado a la One Piece o Berserk, después de todo es un Kodomo, pero contemporáneos de la obra han tenido una mejor exploración de su mundo, incluyendo a su contraparte animada, y no hay excusas para decir que no es algo que este manga podía y hasta cierto punto debía hacer, porque los mismos autores demostraron que pueden y saben hacerlo con el que fue mi capítulo favorito, el de la zona safari. Esa entrega fue excelente, muestra a los Pokémon como criaturas maravillosas que se sienten vivas, con sus costumbres, hábitats y el peligro que pueden representar. El capítulo es tan bueno mostrando el ecosistema de este lugar que salí con una apreciación por fucking Victreebel, y solo hicieron esto una sola vez y es una verdadera lástima que me parte el alma, porque haber habido más capítulos así hubiera sido una historia mucho mejor. Pokémon Special no es un mal manga, pero el nivel de hype que mucha gente pone encima, en especial en este arco, termina siendo más dañino que beneficioso. Sube demasiado las expectativas para una historia que está bien hecha, pero es sencilla, tiene problemas en su lógica interna y lo más importante, es una historia que hasta cierto punto se siente incompleta, ya que deja implícito la existencia de un montón de momentos realmente interesantes, pero que como lectores no los vemos. Te cuentan que pasaron en algún momento entre capítulos y de cierta forma eso le quita valor a una experiencia que podría ser mucho más. Se entiende que para varios se siente como algo más potente de lo que discutiblemente es, porque dentro de lo que Pokémon tiene para ofrecer, este manga es la historia más completa en términos tradicionales de lo que entendemos como una obra de ficción. Pero man, eso no quita todo lo anterior mencionado. La saga de Red, Blue, Green es especial, definitivamente lo es, pero también se siente incompleta. Es definitivamente un producto de su época con sus limitaciones. Debe ser tratada más como una cápsula del tiempo con las limitaciones de esos momentos, pero eso no quita que podría ser el esqueleto para una historia mucho más ambiciosa y mucho más completa, tal vez en una adaptación animada, que seguramente, conociendo a The Pokémon Company, nunca va a llegar, pero por lo menos también dejó la promesa de que es una historia que está destinada a crecer junto a sus autores, algo que efectivamente logró en el futuro, pero eso lo discutiremos en otro momento.